Comenzamos entonces. En torno a la pregunta es 40 horas de desarrollo laboral, ¿cierto? A la semana, obviamente, y lo que teníamos de fondo, acuérdense, era esta votación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, hace un par de años atrás. Entonces vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir indagando en esta idea, ¿cierto?, en la discusión, tanto del sector A como sector B, sector azul, ¿cierto?, sector rojo, bueno, si quieren ver con colores. Participación y argumentación en democracia, estamos en eso, ¿cierto? Nosotros somos, o vamos a ser votantes, ustedes van a ser votantes, ¿cierto? Yo soy votante. Entonces tenemos que tener cierta opinión, y para poder tener cierta opinión tenemos que estar informados. Y para estar informados, ¿cierto? También hay que buscar hay que ver las fuentes, y por eso vamos a ir indagando, ¿cierto? Con mayor premura en torno a esta idea en argumentos de otras partes, ¿cierto? En ideas de otras partes, para que vamos construyendo un juicio, ¿no? Tengamos nuestra propia perspectiva. O que nos adhiramos a alguna perspectiva, porque podemos no tener una opinión clara, concreta, ¿cierto? Independiente, y podemos decir, oh, me gusta más el proyecto de esta otra persona, o el proyecto que están planteando en este sector político, y defender, ¿cierto?, esa opción como una opción personal. También puede ser, ¿por qué no? Por eso existen los partidos políticos, ¿cierto? Que te van de alguna manera dando una idea de lo que piensa el partido, y uno dice, ah, pues, me gusta ese partido porque es como lo que yo pienso, me se adecua, digamos, a mi línea de pensamiento perfectamente, o sea, me representa. Y todo lo que haga el partido, yo lo respaldo. Y si presentan un candidato, ese candidato lo voto porque es de mi partido, etcétera, etcétera. Pasa también que la gente tiene esa opción, lo cual yo no lo, no lo recomiendo mucho, obviamente, porque la idea es que uno también pueda discrepar, pues, y pueda ver, ¿cierto?, que de repente en la vereda del frente, por así decirlo, ¿cierto?, Eh, donde el pasto crece más verde, se dice en jerga coloquial, uno puede decir, oh, la propuesta del candidato del otro sector político al que yo podría estar representado me gusta más que la de mi propio sector. Y de repente uno se desencanta incluso de los propios candidatos que uno pueda tener. Pues sucede eso. Y esa es la idea de la política. Básicamente, de la que se nutre, ¿cierto? Es de argumentos. Entonces, los argumentos pueden modificar nuestra línea de pensamiento. Clase 29, lunes 25 de octubre. Entonces, en torno a esta idea de ir agregándole matices argumentativos a la discusión política en torno, ¿cierto?, a este tema de contingencia, que es la disminución de las 40 horas laborales, es en donde vamos a seguir trabajando. El propósito es que podamos aplicar metodología de análisis crítico, tanto, ¿cierto?, a los textos argumentativos presentados por el sector colorado, el sector azul, por A, por B, ¿cierto?, izquierda, derecha, o como ustedes quieran verlo, con el fin de profundizar en las habilidades de comprensión lectora de nosotros, ¿cierto?, de ustedes, estudiantes, pero también entender, ¿cierto?, que esto nos forma nuestro pensamiento, o sea, no solamente lo entendemos, sino también lo asumimos, lo validamos y por supuestamente lo respaldamos. Y eso es súper importante a la hora de hacer democracia. Objetivo fundamental A o A6, eh, objetivo de aprendizaje 6. Elaborar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado, el propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas establecidas. Cuando hablábamos de relaciones lógicas, nos referíamos, ¿cierto?, a las leyes de paso. En la tarea, que está en Classroom, ¿cierto?, porque algunos me preguntaron por ahí, varias personas, ¿cierto?, de qué se hacía, ¿cierto? Lo que hay que hacer es evidenciar o buscar evidencias o relaciones, ¿cierto?, que puedan evidenciarse en torno a los argumentos. O sea, cómo yo llego a pensar de tal manera, en la propuesta, ¿cierto?, argumentativa, que tenía que ver esencialmente con el lenguaje inclusivo. O sea, si es lícito decir lo que están diciendo, y que si los argumentos que se esgrimen para defender la idea de incluir el lenguaje inclusivo, valga la redundancia, son pertinentes. Si hay pertinencia, entonces es lógico, por lo tanto las leyes de paso se cumplen. Eso es lo que hay que decir, hay que hacer, nada más. Es súper sencillo. ¿Ya? Bueno, en un flashback que no tiene que ver esencialmente con la tarea, pero que sí tiene que ver con lo que nosotros hemos estado hablando y discutiendo, yo les presentaba esta mesa de discusión, justamente una de las comisiones que se armaron
en torno, ¿cierto?, en una de las comisiones que se arman en la Cámara de Diputados y de Senadores, qué sé yo, que estudian el alcance de las leyes, la pertinencia de ellas mismas, en torno, ¿cierto?, a si hay algunas discrepancias, que sé yo, se discuten. Y con eso, esa discusión, que es una discusión que tiene como propósito lograr un consenso, ¿cierto? Entonces decíamos que esta instancia de argumentación formal, ¿de qué sirve, digamos? Es como desarrollo, como implicancia, ¿cierto?, para el desarrollo del pensamiento, y qué ventajas tiene, qué valores tiene, ¿cierto? Particularmente le damos una máxima de importancia porque decíamos que es lo que a lo que uno debe propender, ¿cierto? Para dónde uno debe dirigir la argumentación. O sea, tener la capacidad de sentarse en una mesa como esa, ¿cierto? Y discutir con una persona que piense distinto de mí, en torno a temas que sean polémicos, como el que se presenta en esta instancia, ¿cierto? Que es la disminución o no de las 40 horas laborales a 40 horas laborales. Y yo puedo discutir con la otra persona sin que llegue a eso, o que implique, digamos, descalificaciones, injurias, calumnias, falacias, o derechamente, ¿cierto?, que caigan a los golpes, a los insultos, ¿cierto?, como descalificaciones personales, que no implica, ¿cierto? Todo lo contrario, es la idea de la formalización de instancias de argumentación, o la argumentación propiamente tal, implica, ¿cierto?, que haya no solamente un control sobre lo que uno dice, o la estructura, la presentación también decíamos que era importante, sino también entendiendo que al exponer nuestros pensamientos, el otro los puede entender de manera bien clara porque está bien estructurado, bien presentado, bien ordenadito y todo. O sea, es una discusión sin entreveros, sin pillería, sin ambigüedades. A eso se refiere específicamente también la formalidad. El valor que tiene de esa idea, ¿cierto?, de presentar los argumentos, es dar pie a que se propicien este tipo de, o sea, propiciar más bien, ¿cierto?, que se instauren estas discusiones y que se solucionen los problemas que sean atendibles, ¿cierto?, como puede ser esta propuesta de ley, como pueden ser también de repente en la casa. O sea, uno dice, claro, esto cuando yo lo aplico en mi vida cotidiana. La idea es que se instaure, o sea, que ustedes puedan decir, y yo pueda discutir con mi pareja, puedo discutir con mis papás, ¿cierto? Yo pueda plantear a mi jefe, de repente, uno puede decir, siempre uno discrepa con los jefes, ¿cierto? Así que el jefe es jefe porque sí nomás, o sea, no porque se lo merece. Uno dice así, pues. Entonces, uno discrepa con el jefe, pero que tenga la capacidad de decir y de argumentarle al jefe, a los papás, ¿cierto? A la pareja, como les decía recién, a los amigos, ¿por qué no? Eh, que están mal o están bien en sus argumentos, en su posición, en su punto de vista, sin llegar necesariamente, ¿cierto?, a la descalificación o al desperdiciar el argumento. O sea, que sea todo bien ordenadito, bien estructurado, bien formal, ¿cierto? Con un buen lenguaje también, ¿por qué no? Una propuesta clara y sin ambigüedades, por supuesto, y eludiendo toda premisa falsa o falacia. Ser concreto. Es lo mejor, lo óptimo. Pues, o sea, nadie le podría decir que no, ¿cierto? A menos que sean las convicciones muy, muy bien arraigadas de la persona, salvo eso, ¿cierto? Que sea como una persona intransigente o fundamentalista, que le diga a usted, no, en realidad no tienes razón o no te quiero escuchar. Es una cosa así. Difícil que si ustedes lo hacen con esta idea, ¿cierto?, de construir una solución, porque uno muchas veces presenta los problemas. O sea, dice, "Ah, yo pienso que esto está mal". Ah, ok, está bien que diga eso, pero dígame cómo lo solucionamos. Y ahí está la propuesta argumentativa. La formalidad, ¿cierto?, es importante justamente en esa presentación de esa propuesta. Y eso es lo que hablábamos en relación a la importancia que tiene todo esto, ¿ya? Porque ustedes pueden decir, ¿para qué nos sirve esto? Esto les sirve para eso, para que ustedes tengan la capacidad de argumentar y tengan la capacidad, ¿cierto?, de defender su posición, su punto de vista de manera más concreta, ¿ya? Bueno, el proyecto de las 40 horas y los efectos de reducir la jornada laboral en Chile. Ese es el texto, este es un fragmento que lo escribió, ¿cierto?, Ramón López y Javiera Petersen. Ellos son, bueno, son economistas, si no me equivoco, de la Universidad de Chile, y que analizan las propuestas, ¿cierto?, de A y de B, básicamente,
entendiendo que, por aquí lo vamos a ir destacando, ¿cierto? Entendiendo que el efecto, porque ellos llegan a la conclusión en la presentación, ¿cierto? Fíjense en el primer párrafo, en la presentación del texto, inmediatamente dicen, el efecto neto de esta medida, concluyen ellos como tesis, ¿cierto? Sería positivo, perdón, para el país. O sea, a la suma, y pasando por todos los escollos que puedan presentarse, ¿cierto?, en esta discusión, salvando todas las aristas que hay que salvar, etcétera, etcétera. El tiempo que podía implementar, porque no estamos hablando de que de la noche a la mañana va a decir ya, pues ya tiene una jornada usted de 45 y mañana va a tener de 40. No, no, no es así. Es un poco paulatino, ¿cierto? Y se va implementando, incluso yo escuché hasta 3 años se podría tardar. O sea, es largo. Eh, Aún así, el efecto no sería a los 3 años, sino que mucho tiempo después. Y eso dicen los analistas estos a propósito de que son economistas, hablan saben de lo que están hablando. El efecto el efecto neto sería positivo. Dice la propuesta de la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas ha causado bastante rechazo entre algunos expertos que participan en el debate público, incluyendo al ministro de Hacienda de la época, ¿cierto? Porque este texto también es un poquito antiguo. En esta columna, dos economistas de la Universidad de Chile analizan técnicamente la propuesta desde los supuestos de una teoría económica moderna, considerando factores como productividad, desempleo y salario. Tres aspectos que obviamente son los que se han puesto en discusión. O sea, que va a afectar a la productividad, dicen los del sector azul, que va a haber mucho más desempleo y que va a haber una disminución de los salarios. Por el otro lado, ¿cierto? Los del sector rojo dicen, va a haber un aumento de la productividad, no al tiro sí, pero a largo plazo, a mediano o largo plazo, va a incentivar el empleo, ¿cierto? Va a ser como un positivo para eso mismo, y van a mejorar los salarios. Por lo tanto, en general, ¿cierto? Va a aumentar y va a mejorar la calidad de vida. Entonces ellos dicen, los economistas estos, que este efecto neto va a ser a la larga positivo. El proyecto de disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas propuesto recientemente en el Congreso, cuando dice recientemente, se refiere, ¿cierto?, a hace un par de años atrás, por eso digo que este texto no es tan cercano a nuestro tiempo, ¿cierto?, a nuestra época, a nuestros días. Dice, presentado o propuesto recientemente en el Congreso, ha significado una intensa discusión entre economistas. En los periódicos económicos de esa época, del contexto, ¿cierto?, de la presentación de este proyecto, Mercurio, Economía, ¿cierto? Hay varios diarios, ¿cierto?, digitales también que analizan económicamente las diferentes propuestas, específicamente esta. Entonces ahí se genera una discusión entre los columnistas, entre las cartas al director, qué sé yo, de la época. Hay que revisar la prensa de ese entonces. Una de las voces opositoras que sonó con más fuerza fue la del ministro de Hacienda de ese entonces, Rodrigo Valdés, quien negó su apoyo al proyecto por la carga que recaería en la economía, agregando, comillas, es bien importante reconocer que trabajamos muchas horas en Chile, pero lo que hay que hacer es ser más productivo para trabajar menos horas. O sea, si usted quiere disminuir su cantidad de horas laborales, trabaje más, produzca más, trabaje más en poco tiempo. O sea, que la pega antes, una cosa así. Las palabras del ministro resuenan muy bien la postura, ¿cierto? Resumen muy bien la postura de los economistas que están en contra del proyecto, los del sector azul, podríamos decir, que busca reducir la jornada laboral principalmente por dos razones. Primero, porque en ese escenario, estamos hablando de 2019-2020, la economía estaba decaída, y todavía aún, ¿cierto? Es así, por la pandemia, y la productividad del país también había reducido por estas otras consecuencias económicas, ¿cierto? Que viene con una reactivación, pero también por efecto de la pandemia, más aún hoy, ¿ya? Ahí está, podríamos decir, el meollo del asunto del sector azul, por eso. Destacar ahí, destacamos a Rodrigo Valdés como representante del sector azul, para que se entienda, o derecha, o empresarios, o patrones, también pueden verlo así como ustedes quieran, ¿cierto? Los que tienen el poder capital en este país. El objeto de este artículo es proyectar los posibles efectos de dicho proyecto sobre el empleo, ¿cierto?, la eficiencia económica y la productividad.
a través de un análisis técnico que utiliza supuestos clásicos de la teoría económica combinados con la evidencia empírica disponible en Chile o para Chile. Los resultados se presentan de la forma más intuitiva posible, con el fin de hacer parte al país y no solo al pequeñísimo grupo de economistas de este debate. O sea, desde la perspectiva económica y la discusión de los economistas, que es un círculo pequeñito, ¿cierto? Que saben y que tienen alcance, ¿cierto? En esta materia, la idea es ampliar ese análisis para que todas las personas comunes y corrientes, nosotros, ustedes, etcétera, podamos entender cómo va la cosa pues, y cómo nos afecta. O sea, que podamos entender sin la necesidad de ser economistas. En términos generales, el proyecto propone la reducción de 45 a 40 horas de la jornada laboral semanal. Esto puede resultar en un aumento directo del salario real por hora, dependiendo de los efectos indirectos sobre la demanda por el trabajo, dicen los economistas. Lo anterior afecta fundamentalmente al sector formal de la economía. Es imposible regular el sector informal, dicen ellos, ¿cierto? Pero puede afectar indirectamente el sector informal. O sea, para que no se entienda que parece como un enredo de un juego de palabras. Claro, pues si nosotros vamos a hablar de a qué afecta y dónde están los datos duros que nosotros tenemos, tenemos datos duros del sector formal, es decir, de toda la fuerza laboral que ha sido contratada, valga la idea, ¿cierto?, mediante un contrato de trabajo. Esa fuerza laboral se le llama formal, ¿ya? A todos aquellos que están trabajando en formato libre, no sé, pues, que estén boleteando o que estén entregando cierto, o que vendan, trabajen en algún oficio que no sea acreditado, que no tenga contrato de trabajo, que no esté bajo ninguna ley, cierto, laboral en particular, se le llama sector informal. Y hay mucha gente que trabaja así, ¿no? Ojo con eso. Los vendedores ambulantes, por ejemplo, los feriantes, algunos de ellos. Eh, Algunos que están empleados en casas particulares, por ejemplo, o trabajos que son esporádicos, jornaleros, preferentemente algunos obreros de algunas labores, ¿cierto? Temporeros, por ejemplo, también de repente, que son contratados de manera, o sea, contratados, son requeridos sus servicios sin la necesidad de un contrato formal o un contrato a largo plazo. Según las últimas cifras publicadas por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, el 62% de los asalariados, o sea, de los que están trabajando de manera informal, declaró haber trabajado más de 45 horas semanales. Entonces, créanme que si se disminuye la jornada laboral a los trabajos formales, obviamente que el sector informal va a tener que hacer algunas adecuaciones. Por eso dicen que podría afectar indirectamente a ese sector. En general, se puede demostrar que una reducción de la jornada laboral como la que se propone en el proyecto en cuestión reduciría la brecha entre el producto marginal del trabajador y su salario efectivo. O sea, sería bueno. Esto a su vez conduciría a disminuir las pérdidas de productividad causadas por la existencia de los monopolios, porque se diversificaría, ¿cierto?, la mano de obra, o sea, y la producción en general. Por consiguiente, es posible concluir que la eficiencia económica y la productividad del trabajo en los sectores dominados por los monopolios u oligopolios, así que dominados por familias poderosas que se van traspasando de generación en generación el control, ¿cierto?, de algunas empresas o de algunos mercados incluso, aumentarían como consecuencia de la política propuesta en el Congreso. O sea, que ampliaría o diversificaría la oferta del mercado. Y eso obviamente que acarrearía mucho más empleo, mejores condiciones laborales en general, porque hay competencia laboral y no monopolio. Por eso que podría entenderse también que los que defienden la idea de no reducir la jornada laboral implica cierto, otras cosas que ellos podrían perder, no solamente una inversión en los salarios para poder tener cierto, entre comillas, cierto, encantados a los trabajadores con los que ya cuentan, sino también obviamente perderían un poco el poder de lo que significa, cierto, manejar esta economía. Se perdería un poco ese dominio. Y ahí tenemos, ¿cierto? En este segundo párrafo de este diapo, el párrafo intermedio, tenemos datos concretos, datos duros, que son expuestos por el Instituto Nacional de Estadísticas, que están disponibles para todos. O sea, yo puedo tomar estos datos, ¿cierto? Y defender mi posición, si fuera esta necesaria, ¿cierto?, de defender, porque con estos datos se defiende sola. Esa es la idea.
Finalmente dice, no deja de ser necesario incluso en un análisis de economistas eh, plantear el sentido común que resulta tan solo de pensar en los beneficios ampliamente definidos por disminuir la jornada laboral desde, dadas las actuales condiciones laborales del país. O sea, lo que dice la diputada Camila Vallejo, ¿cierto? Sobre los costos emocionales, psicológicos, eh, físicos incluso. Eh, dice, según la última edición del World Monitor de Chile, Chile es el quinto peor país de los 33 que son parte del estudio en cuanto a satisfacción laboral de los trabajadores, lo que sin duda afecta negativamente la productividad laboral. Una forma efectiva de reducir tal nivel de insatisfacción y por lo tanto de aumentar la productividad es reduciendo la actual larguísima jornada laboral. Ustedes van a ver los ejemplos que vienen a continuación, que Chile tiene, estamos discutiendo en torno de las 40 y 45 horas, cuando en otros países se están discutiendo en torno de las 6 horas diarias. Y en torno, incluso en algunos países, ¿cierto? En torno de los de 4 días hábiles de trabajo, y no 5 como mayoritariamente sucede en nuestro país. Entonces, de hecho, nosotros trabajamos de lunes a sábado y generalmente si usted es contratado por alguna empresa o empleador, ¿cierto? Lo más probable es que le den de la semana laboral, ¿cierto? Le den un día libre. Eso es lo más usual, ¿cierto? Entonces, si usted saca la cuenta y trabaja 8 horas al día y son 6 días, 8 por 6 no son 45 horas, es más, ¿cierto? Bueno, en otros países están hablando de 6 horas laborales a la semana. Eso quiere decir que serían 6 por 6, si fueran 6 días, 6 por 6, 36 horas. Si fueran 5 días, 6 por 5, 30. O sea, nosotros como profe, ¿cierto? En esos países estaríamos trabajando 30 horas y no, en mi caso, ¿cierto? 44 como tengo de contrato, por ejemplo. Hay una diferencia bastante amplia, pues estamos hablando de alrededor de 13 horas de diferencia, que serían 13 horas que dedicaría, ¿cierto? A mi casa, pues, a mis cosas, a mi vida personal, a disfrutar de mi hija, de jugar con mi perro, de pasear, de leer, de ir al cine, de hacer un montón de cosas que dejo de hacer por estar, ¿cierto? Vinculado a mi trabajo. O sea, no es una queja, pero se entiende, digamos, a lo que voy. Y de eso habla World Monitor. Una forma efectiva de reducir este nivel de insatisfacción y por lo tanto de aumentar la productividad es obviamente reduciendo la actual larguísima jornada laboral, como decía recién. El ingreso del país no se condice con una jornada semanal tan extensa como la existente, a la que se puede sumar incluso 3 horas adicionales por motivo de transporte, 3 horas diarias adicionales por motivo de transporte, o sea, de las 8 horas laborales, y sucede, hay profes en el colegio que lamentablemente tienen un desplazamiento mayor al que podría tener, porque yo me demoro 20 minutos en llegar al colegio, en bici. Hay otros profes que se demoran más de 1 hora en llegar al colegio, vienen de otras partes de Santiago. O sea, como también hay personas que viven en Puente Alto y que se demoran más de 2 horas, ¿cierto?, en llegar a su trabajo en Renca, en Vitacura, en Las Condes, en Pudahuel. Hay gente que trabaja en el aeropuerto, por ejemplo. Yo conozco estudiantes que tienen pega allá y es largo el pique, o sea, no es menor. Entonces, si suman esas horas de traslado, que son horas porque el seguro te cubre, o sea, si te cubre el seguro laboral, en el caso de un accidente laboral de traslado, ¿cierto? Es porque están considerando esa hora de traslado como horas de trabajo. Debería, entonces, ser distinto el tratamiento de las horas de trabajo, por supuesto. O sea, hay una contradicción ahí. El hecho de cambiar la condición de tan larga jornada laboral hace que muchos de los beneficios de acortarla sean mayores y que sus posibles costos sean de mejor o de menor cuantía. ¿Ya? Ahora bien, si tales son los beneficios de disminuir la jornada laboral, la pregunta obvia, aquí viene un alcance en torno, ¿cierto?, a esta idea. ¿Por qué no se ha hecho solo por derivación del mercado? ¿Por qué no el mercado, ¿cierto?, no ha planteado esta idea de disminuir la jornada laboral? Porque es menos los costos de producción. Las razones son similares al por qué las empresas chilenas gastan todo con la investigación y desarrollo, ubicándose en el último puesto de los países de la OCDE. Nosotros, Chile, estamos en el último país de la OCDE, según los datos de la última encuesta nacional sobre gasto y personas en
investigación y desarrollo del Ministerio de Economía de nuestro país, a pesar de que se sabe que dicha inversión tiene altas tasas esperadas de retorno en el largo plazo, debido a esta alta adversidad, al riesgo que caracteriza a la empresa en Chile, ¿cierto? Como que no invierten entonces eso obviamente trae consecuencias, y a la presencia de altas rentas económicas, también, ¿cierto? Bajos niveles de competencia de inversiones que no prometan una alta rentabilidad en el corto plazo, con el mínimo riesgo, son rara vez implementadas. O sea, los empresarios como que no sueltan, no, están con la manita apretada, ¿cierto? No quieren soltar plata ni para desarrollar a sus trabajadores, capacitarlos, ¿cierto? Tener una fuerza laboral mucho más productiva, por tanto, sino también tampoco investigan, pues, o sea, no quieren averiguar cómo mejoramos esto, cómo arreglamos, a lo mejor investigar acerca de cómo beneficiamos a nuestros trabajadores para que tengan un mejor desempeño y una mejor producción, por tanto. Todo eso no se da. ¿Por qué los empresarios no sueltan la plata? Eso lo dicen, no lo dicen ellos como hablando mal de los empresarios, lo dice una encuesta nacional sobre gasto y personas en investigación y desarrollo del Ministerio de Economía de nuestro país, ¿cierto? Tal como la investigación y desarrollo, ¿cierto? Una reducción de la jornada laboral también puede considerarse una inversión que implica riesgos, por supuesto, pero que tiene una alta tasa de retorno esperada. La alta tasa de retorno se refiere, ¿cierto?, a beneficios que son no solamente para los trabajadores, sino también incluso para los empresarios. O sea, ganarían más incluso, pero como ellos no se quieren arriesgar, quieren ir a la segura, mantienen cierto modelo de jornada larga laboral y no invertir, ¿cierto?, en capacitar o en investigar de qué manera podemos mejorar, ¿cierto?, las condiciones laborales. Eso es lo que dice este texto en síntesis, porque si se dan cuenta que hay unos paréntesis con 3 puntitos que van apuntando justamente perdón, aquí tengo que hablar del World Monitor, que tiene que ver esencialmente con una institución que nace en 1960, que se extiende a 38 países, que incluyen a Chile, y ellos prestan servicios de relaciones humanas, a propósito de la fuerza laboral, investigación, hacen hunting. Hunting es como captar, ¿cierto? Trabajadores, sectores, cómo pueden ellos implicar en esa de captación de trabajadores para empresas. Ellos trabajan para prestando estos servicios, ¿cierto? De reclutamiento, selección de personal, etcétera, etcétera. Y hacer asesoramiento, porque no es menor, ¿cierto? A propósito, o sea, existen las herramientas, es lo que quiere decir este World Monitor, del cual muchos empresarios, incluso a nivel mundial, no solamente incluso aquí en Chile, algunos de ellos, por supuesto, se basan para poder también ir mejorando las condiciones laborales. Y la sigla I más D, que significa investigación y desarrollo. Eso tenía que aclararlo. Entonces, aquí nosotros ya ampliamos la discusión, ya no es una discusión entre el Servicio Nacional Agrícola y la diputada Camila Vallejo, porque son los dos sectores que se podían ver representados. Vamos a hablar ahora, ¿cierto?, como propiedad del sector azul o el sector empresarial, la fuerza contratadora, digamos, empleadora, y el sector rojo, ¿cierto?, que se vendría a representar a la fuerza de los empleados o trabajadores. Entonces, aquí hay dos propuestas, y estas dos propuestas es lo que nosotros llamamos tesis y contratesis. ¿Ya? Tesis, lo que plantea la Camila Vallejo; contratesis, lo que dicen los empresarios en torno, ¿cierto?, a mantener esta idea de las 45 horas. Lo que habría que analizar, ¿cierto?, en este ejercicio, que es un ejercicio que yo les invito a que ustedes hagan, es reconocer las tesis de ambos lados, los argumentos que tienen, ambos lados, ¿cierto?, tienen argumentos bastante sólidos, evidencias, ¿cierto?, que son los sustentos de estos argumentos, que también son bastante sólidos. Ya, estamos hablando de cifras, de datos duros, ¿cierto?, específicamente. Y todo bajo el supuesto, en el caso, yo he visto videos de personas que defienden a los empresarios y que dicen que todo es arriesgado y que podría incluso ser perjudicial para nuestro país económicamente, haciendo proyecciones, qué sé yo. Y hablan con desmedro y con un poco despectivamente, ¿cierto?, de la propuesta, que es irresponsable, qué sé yo, porque no saben exactamente lo que podría suceder. Ninguno de los dos escenarios sabe lo que podría suceder, porque nadie tiene control sobre el futuro. O sea, podría ser totalmente, a lo mejor Chile cambia radicalmente su forma de producir y se torna un país finalmente desarrollado. O no, y nos vamos a las pailas.
también puede ser. O sea, está en esas dos posibilidades, o otras tantas, intermedios, pues, o sea, eso estamos hablando de los dos extremos. Podría suceder, ¿cierto?, algo intermedio y que sea finalmente beneficioso para todos. Ya, este es el primer vídeo, aquí yo voy a poner la pausa. Estos son vídeos cortitos, ¿ah? No se vayan a asustar. Lo importante de aquí es que tomen atención, porque es el ejemplo de lo que sucede en Suecia. O sea, en este caso, lo que sucede en Suecia, ¿cierto? Se presentan dos caras de la misma moneda. La primera, ¿cierto? Los costos de aumentar porque necesariamente tendrían que, para cubrir toda la demanda laboral, tendrían que aumentar, o sea, para cubrir todo el trabajo que hay que hacer, ¿cierto? Necesitarían contratar más gente, pues eso trae plata, hay una fuerte cantidad de plata que hay que invertir. Y por otro lado, ¿cierto? Están los beneficios, dicen, en la producción, en la sensación de las personas, ¿cierto? En el nivel de estrés que se redujo considerablemente, dado, ¿cierto?, el escenario que trae consigo. Esto es otro vídeo. Voy a ver cuánto rato tiene este. Este dura 4 minutos. Con este terminamos, ¿cierto? Y pongan mucha atención porque también son argumentos en torno a por qué aumenta la productividad si se trabaja menos. ¿Sabes? Entonces, en torno a cómo defender un poco la postura de los que proponen la reducción de la jornada laboral. Y buscar en común, a ellos les beneficia que los trabajadores sean productivos. Entonces, evidentemente que hay que ver, a lo mejor no es la propuesta de trabajar las mismas 45 horas, pero en con otras condiciones laborales, pues, por ejemplo. Podría ser. De hecho, me acuerdo que creo que fue para el estallido social, pues después del estallido social, que Luxic, empresario chileno, ¿cierto? Dijo, bueno, para ir mejorando, ¿cierto?, el escenario laboral, vamos a aumentar el sueldo mínimo de mis trabajadores, va a ser de 500 lucas. No sé si lo habrá hecho finalmente o fue solamente una propuesta, pero jugar a eso, a correr el riesgo, ¿cierto?, de invertir también en la fuerza laboral que te da el sustento, o sea, a ellos les da más que sustento. Que va a acumular alta riqueza gracias a la mano de obra, ¿cierto?, de sus trabajadores. Bueno, lo importante de la clase de hoy día es que aprendimos, vimos otras, aumentamos, ¿cierto?, nuestro caudal de evidencia para poder tener nosotros mismos una opinión. Recuerden que de aquí debería salir una tarea, a partir del miércoles yo creo que la voy a lanzar, una tarea en la que ustedes van a tener que tomar una decisión en torno, ¿cierto?, a qué argumentos ustedes utilizarían para defender la postura que ustedes quieran adoptar con respecto a este tema candente. Ojalá que les resulte, por lo tanto, interesante el tema, porque más allá de que les afecte indirectamente, porque ustedes son hijos de trabajadores, en algún momento ustedes van a ser trabajadores. Y ojalá que el escenario, cuando ustedes empiecen a trabajar, después de haber pasado por la educación superior, por supuesto, sea un escenario en donde ustedes se vean beneficiados, ¿cierto? Y tengan el tiempo libre que puedan disponer para poder estar con su familia, con sus hijos, con sus mascotas. Haciendo lo que ustedes quieran como hobby, da lo mismo, ¿cierto? O sea, mejorando su calidad de vida. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, lo que nos cuesta más en este caso, ¿cierto?, es buscar evidencia. Así que ahí hay que darle harto ahínco a encontrar esa evidencia para que nos formemos esta opinión. Recuerden que el próximo jueves y viernes, esta semana vamos a tener una clase especial, mañana y pasado mañana, ¿cierto? Dependiendo del curso en el que usted esté, vamos a tener una clase especial en donde vamos a hablar de esta novelita de Hugo Correa, que es re buena, está muy interesante. 28 y 29 es la prueba, pero esta semana tenemos clase especial para poder contextualizar el texto de Hugo Correa. Eso sería, chiquilines, para que pongan atención, clase presencial. ¿No? Voy a tratar de hacer una cápsula así que alcanzo el tiempo, si me alcanza el tiempo. Esta semana, por supuesto. Cuídense mucho, saludines, Chao, y profe, nos vemos en cuídese. el cole. Chau, chau. Chau, y chao, Matilda. Chao. Estén bien. Chao, profe. Chau.